Leáñez y Compañía Anónima te presenta De Frente, Culupe. Televidente, boa noite. Bom-vindo um dia mais junto conosco em outra edição de Frente Culupe. Paz e bendição em cada casa e família que está sintonizando nós a noite. Televidente, a noite nós vamos volver a tratar o tema de nosso país hermano, Venezuela. Passou para nenhum gente não tem um secreto, a situação de Venezuela, caminho do dia 10 de janeiro último, presidente Nicolás Maduro a autoproclamar seu mês a trove como presidente para período novo de governação, caminha é candidato que legalmente a ganhar a eleição ano passado, que é o senhor Edmundo González Urrutia, a queda como presidente elegido para o povo venezolano e como vice-presidente, senhora María Corina Machado. Essa que a causa hopi, revuelo e rechazo e repúdio na nível de hopi país na nível internacional, que não nota de acordo com o que Maduro e seu equipo de governação fazem, e revisar que nós sabemos a noite que nós invitado na televidente. Está honra nós a noite com sua presença, senhor Junior Escalante, que está de profissão, licenciado de Recursos Humanos e licenciado em Citotecnologia. Está actualmente na área de loteria e tem 6 anos acaba arriba nos isla. Señor Escalante, buenas noches y bienvenido con nosotros. Buenas noches, thank you. ¿Habla papiamento? Más o menos, sí. Ah, bueno, entonces, bueno. Por defender. Del vidente y banda del señor Escalante, un gran colega y amigo, de trata del señor Erwin Rafaela, una persona que año que su programa de radio también ha cumplido 30 años de existencia, Dios, 30 años de lucha, perseverancia, de indagación, de hacer buen trabajo y amor para su comunidad. Tapi saya programa barrio para barrio, allora aguanta 30 anos riba pia. Erwin, boa noite, bom minuto conosco para bem dia mais com 30 anos de logro. Dank u, Lupe. Para mim é honor imenso para sentar aqui não e de minha parte eu me dou uma contribuição que está tocando e me quero dank também na tourist que de maneira forte cooperar com o programa para nós poder alcançar 30 anos. Exatamente, essa é coisa mais grande para o público e anunciante não está lantavo e está não está lagabucai. Vera não aguantava 30 anos a pia, a pessoa não mira algo bom de bom. De verdade? E por último, nós temos junto conosco también el señor Carlos Fernández, que es comerciante de actualidad. Señor Carlos, buenas noches y bienvenido con nosotros. Gracias, Lupe, por esta invitación tan importante y un tema tan relevante e importante en este momento que está sucediendo en Venezuela. Gracias por la invitación. Pues el placer es mío de tener a Carlos con nosotros otra vez, televidente. Televidente, de manera no se avisa, nos tema de la noche está titulado Venezuela y su gobierno a una cruzada fuerte, definitivo, tú pregunta, un interrogatorio. Mi que me que primera pregunta, pasó el programa que no se va a hacer mitad español, mitad papiamento, ¿no? Entonces, mi que me comisar con mi colega Erwin pasó para que mi que honré para hacer a lucha, tanto para ayudarnos de parte de información, educación, ¿no? Y entretenimiento comunidad su programa, con el permiso de ustedes, ¿no? Erwin, ¿la crisis del socialismo venezolano, ¿ella afecta a la economía de Corsol seriamente, Erwin Daña? Sí, me te quiero que nos por confirmar eso aí. Venezuela é um país de 24 milhões de habitantes em 2023 e sempre Venezuela, sua influência de Corsol, sua economia está grande, turismo, daquele 30, 46, é tempo que está tempo bom e também houve contato comercial, etc. E mais que claro que a situação na Venezuela surte efeito de houve sentido, também dentro sentido de ainda não está subir a mão e cair em situação peligrosa, mesmo estou indo que está houve de corte e me sai de caso não está todo lugar. Que daí não se ouve frango outro é uma realidade com Venezuela sua situação afetada com o A mim sempre me disse, Erwin, que sempre para Corsol, a Rui Boneiro,
é meu turista tabata é turista venezuelano sempre quando é tem sucesso, ou seja, é tabata tá e lota sempre é meu turista para Corsol, não? E Mas bom, pode nós- ser que tá compra, que tá gasta europeu, tem turcos na Europa que me tá vindo mais para restaurante com a mão. E, mas, claro, Venezuela, sua televisão, Venezuela, sua música, que nós temos um vínculo familiar também com o outro, que mais que claro, que o local que está passando na Venezuela, tem sua consequência para nós também, e mais que claro, que o opinião da Bíblia, a situação, maneira está na Venezuela. Sim, e a afinidade que sempre existe no pueblo de Bolívar e Brilhante, é uma coisa sempre, não? Agora, Carlos, qual é tu pensamento sobre o socialismo de nossos vecinos que existe já por 25 anos? A mi concepto es algo creado que realmente no existe. Solamente es una posición política que realmente no puede ser el socialismo para el pueblo y el capitalismo para los poderosos en este caso. El socialismo es un socialismo integral para todos, no solamente para una parte y otra parte no. Entonces, la crisis que vive Venezuela ahorita en un socialismo es el del pueblo, pero el de la otra parte es completamente contrario. Entonces, no es un socialismo, como te digo, es una ideología política que realmente no existe. Sí, yo pienso que a nivel mundial nunca ha funcionado el socialismo, si tú te pones a ver bien, ¿no? Du vai bem back den país que está con el socialismo, mayoría de Nambuda. Mira el pueblo en general a vai adelante, tá? Élite, un grupo chiquito só, ¿no? Bom, também é verdade, tem um país que caminha na situação de conversa, hobby farfelo, e correndo para a liberdade de expressão, também a liberdade para econômico, financeiro, tudo coisa que dá afetar. Mas o que é mais doloroso está a situação que caminha na agora oprimir. Pero não está socialismo só, está dentro da situação, mas tem situação no país não capitalista também, que custa na rubeza social. Pois nós precisamos reconhecer que o mundo tem seu problema, não? E mais claro, principalmente agora que surge de um país socialista, caminha o poder total, caminha o governo não tem hobby de visa, o governo intervenir nessa hora, que na verdade é a situação mais dolorosa e o vivia mais, que afeta ainda mais tanto. Ya, exacto. Ahora, Junior, prácticamente todos los países a nivel mundial que tienen un gobierno democrático se unieron y desean ver un fin a esta política socialista, comunista, castrista que se está practicando en Venezuela desde el tiempo que Chávez vino al poder. Y se dice que más de 8 millones de venezolanos huyeron al extranjero, ¿no? O abandonaron el país, para decirlo así. ¿Piensas que este resultado es de una buena gobernación? No, esto no es un buen resultado, ya que el simple hecho de tener que abandonar tu país, donde naciste, donde tú te preparas para un futuro dentro de tu hogar, y ver que no existe no existe esa oportunidad de, por ejemplo, progresar, porque simplemente el hecho de ser ya socialista, ese movimiento socialismo eso no da ventaja a nada. Simplemente lo que hace es retroceder y hacer rico a unos pocos y hacer pobre a la gran mayoría, lo que es el pueblo que está pasando hoy en día, que por eso es que muchos de los venezolanos se han ido del país, es para buscar otra mejoras de calidad de vida, que ya no se puede conseguir en nuestro país, debido a este gobierno que lo que ha hecho simplemente es a quitarnos el derecho de la libertad de expresión, por ejemplo, tener ¿cómo te explico? La libertad de expresarse como debe ser. Exactamente, o sea, que no puedes decir ni siquiera algo sobre el gobierno porque simplemente ya te quieren oprimir. Perseguir, incluso con lo que está pasando hoy en día, que hay muchos presos políticos simplemente por estar en contra de algo que no está bien. Y sabemos que a nivel mundial el socialismo no tiene frutos, ¿sabes? Es algo que no va, ¿sabes? Que no ha funcionado. Sí, no ha funcionado. Ahora, televidente, me que explicava, não, que medo que está existindo no pueblo venezolano está sendo grande, pastor, está sendo tanto tende
que pasó a salir de una opinión públicamente, na cuena, na acera, na más joven en detener, más joven abuso está tomando lugar en prisión en Venezuela. Si no pasó solamente para preso en político, el pueblo mesmo, no juventud, que el futuro del país de Venezuela, joven está en prisión, caminando, abusado, violando, torturando, tudo o que está passando com ele, não pode imaginar. Então, o que está passando? Esse está pone que o venezolano que está fora, acostar-me mais, eu mesmo a minha gente para vir no programa aqui, passou a turte medo para o programa que sai, o programa está agora mirando, na YouTube, na Facebook, para o quando bisa vai contra a família, na cidade. Talvez a minha bisa que tem o programa aqui para segurança, me evitar na venezolano, me também tapa na cara. E me também blur um tique nas tempas sobre que me tá compreendendo a angústia com nanti e de na família para não bimbing na cara de programa, porque a coisa a passa aqui não. Agora, Carlos, com a anulação da moneda principal Bolívar, que se devaluou muchísimo durante tantos anos, que después fue eliminado y en su lugar vino una moneda bajo el nombre de soberano, ¿no? Gran parte de la población se volvió pobre, ya que no se pudieron cambiar los bolívares y que ellos tenían guardado y lo perdieron, ¿no? Ahora, en el pasado, creo que un país, mejor dicho, que en el pasado fue súper rico, hoy es súper pobre, o sea, ¿cómo ves esto? Mira, completamente negativo, lógicamente, por cuanto la moneda se devaluó de hace muchísimos años y en los últimos 20, 25 años ha sido peor. Las cifras astronómicas de lo que vale un bolívar y de lo que vale realmente un producto son cifras de 6 y hasta 8 cifras, son incontables. La moneda, como tú dices, que se cambió por el bolívar fuerte en este caso, el bolívar soberano, como tú le dices, sí. Existe virtualmente. Yo por lo menos no conozco el bolívar último que salió, tengo años que no veo y no lo conozco. Sí. Ya perdí completamente la noción de cuántos miles hay que contar para X cosas. Entonces es un bolívar virtual que solamente se ve a través de transferencia. Tú tomas un taxi y tienes que pagar por transferencia. O en dólar que es lo que está circulando ahorita en Venezuela. Sí, eso es lo que está circulando porque cuando estuve la última vez ahí nadie pagaba en bolívares, ¿no? Todo era dólar. ¿Qué vos dices, Ferrer? O sea, a mí tem a situação duele sobre que Franco é país rico, país com boas possibilidades, para mirar com cambio drástico que está botando tanto em sala final lugar. Sim. Me está com a situação ojalá me não sabe como também desembocar, o que sucede realmente para sobre a maneira de serviçar e tem prova que está confirmando isso aí. O presidente, não assume como presidente, ou aqui não ha ganho a eleição. E essa é uma razão que o opinião lo sigue protestar, que lo sigue vai contra o governo. Me não sabe o que tem suceder, mas a situação está mal e essa é uma razão para que tanto é necessário. Realmente assim que o Corsol ganha sua economia, pois ganha salário duro de política que o governo aqui não está. A trobe me quer que esse debate que tem salida massal e que também é aqui na foi Venezuela, que tem música trabalho, que tem naturalmente bota sentir sobre carbono não também e não tem música coisa aqui não. Que para razão em cabo, então me tem razão humana, bota visa tem situação não perfeito e onde tu rene te comportar, anche que grande maioria sim. Pero a situação da fome é perfeito. Tu nem subir la mão, tem viado de boto não tem condição não do bem malo e como nós tem nossa vizinha para você com ele por perder na vida para botar obrigado a buscar um futuro para saco do país para o país. A mim também é fator né e este está mais doloroso com botar poner ênfase sobre dia para botar cruz la mão com tem momento que sumamente bruto e que tá causa com ele tá perdendo a vida. Tem viado muita chiquita mas de barco não aí. Então, naturalmente, não busca uma maneira de perder risco com perder a vida. Exactamente. O sea, hubieron muchos casos por el Darién. Tú tuviste que haber escuchado eso, ¿verdad? Sí. Pero después de los cortes comerciales quisiera que habláramos un poquito sobre eso, ¿no? Evidente, nós vamos orar para cumprir com parte de compromisso com os anunciantes. Não disso, você vai com mais de interessante tema de noite.
Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que você querer na su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de un que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo, con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Corsao su líder nuevo, Gilbert Ricardo, un líder firme, parado en su zapato, va a demostrar y probar sin cinta ribestul a hásicos ng grande pa Corsao. Capacidad, firmeza, liderazgo, visión y determinación pa logra. El adrenta den política pa abot amiho. Bang sostener, bang votape, Corsao su esperanza, Gilbert Ricardo. Once Caribe, único y diferente, para un momento exclusivo. Distribuidor Leañas y Compañía Anónima. Hasi turismo de mes país cercanos na Adonai Hotel Boutique aqui na Corsol, com câmara super confortável e espacioso, banho próprio, air conditioning, serviço de Wi-Fi completamente grátis e televisão com 175 canal e muito mais. Vinchel cercanos no swimming pool area y disfruta cada día de un suculento desayuno diferente. Adonai Hotel Boutique te invitamos bien relax y pase cercanos. Para más información, contactanos. Ser nacionalista y así turismo dembo mes país na Adonai Hotel Boutique. Un concepto ejecutivo y familiar diferente nos está guardado. Heritage Design Inn, antes Rose Inn de Tavio Santiago, está situada en el corazón de Rincón. Heritage Inn llama a gerencia cultural del pueblo de Rincón, ainda en boca de pueblo, está conocido como Rose Inn, una localidad de más de 60 años de mandi en mesma familia rinconero boneriano. Con su cámara renovada para 2 personas, televisión air con kitchenette y baño privado, y con 2 restaurantes en mesma localidad, pensando que degustar la comida criolla de Rincón. Para más información, contactanos para reservación cerca de Ruby, na teléfono 00599 795 0912. Nos guardamos para donar el trato como merece. Heritage Design Inn. Televidente, viendo back de nuestro programa, a ver con tema Venezuela y su gobierno, una cruzada fuerte, definitivo. De ese segmento pasamos a la el comentario que Junior camina no se va a ver de Darien, que el río camina con hope, gente a pasa y a perder en vida. ¿Podemos hablar un poquito de eso? ¿Qué has sabido sobre eso del Darien? Bueno, primeramente eso es una selva muy, digamos, como virgen, que es muy peligrosa, donde muchas de las personas, no solamente venezolanos, sino también hay colombianos, hondureños, de cualquier nacionalidad de América Latina, que en busca de unas mejores oportunidades de calidad de vida, más que todo van hacia lo que es hacia el norte, hacia los Estados Unidos, y mayormente cruzan el Darién porque no tienen otro camino por donde ir, ya que simplemente el hecho de costear un pasaje aéreo simplemente va por la parte más difícil. Se enfrentan en peligros, por ejemplo, con animales que he escuchado y se ha documentado que han dejado a sus familiares allí tirados en el medio del camino porque no pueden con ellos, no hay asistencia médica. Es algo que es muy riesgoso tomar, pero a veces la necesidad hace que uno tome esos riesgos. La desesperación de la gente. Sí, porque no tienes la oportunidad en tu país y tienes que salir
a buscarla en otro sitio. Sí. Y no tiene esa Ha habido oportunidad. muchos casos que yo he escuchado de violaciones que han hecho a Sí. mujeres, niños y hombres mismos, ¿no? Y eso también se presta para otro tipo de tráficos. Por ejemplo, el tráfico de órganos, secuestros, Sí. las violaciones, pues, como usted mencionó. Y eso tiene muchos fines económicos a nivel de las personas que hacen ese tipo de tráfico. Sí. Trata de blancas, la venta de órganos. Todo eso hace que eso sea un lucro. La gente se aprovecha de esa necesidad que tienen los pueblos, y entonces al más vulnerable es lo que ellos, digamos, como que toman para hacer sus Negociaciones, negocios. cosas. Sí. Apoyando lo que tú estabas comentando ahorita, esa es una costumbre, una aventura que está tomando el latinoamericano, sobre todo el central, para llegar a Estados Unidos y los países centrales, pero arropó a Venezuela, al venezolano, lo cual ha hecho un problema grandísimo porque fueron millones que están pasando por esa vía y por otras también, donde ha muerto cantidad de gente innecesariamente, producto de todo el problema que hay ahorita en el país. En el país, porque nunca, el venezolano nunca Nunca fue migrante, nunca. Nunca. Erwin, minha mãe vive mais de 20 anos na Venezuela. Venezuela tem turcos, que é venezolano tan nacionalista, estima su país. Venezolano anta tem necessidade que vai um caminho, porque tem a Venezuela tem turcos. Que no momento, quando mira com 8 milhões a sali, tá por costa grave, não? É pouco dia eu ainda te pensava aqui, a mim sim, para quando costa a mim sim também assim coisa mal, me explicava coisa, não? Ora botei está morrendo, andou boa medicina pé. Ou bota mire está morrendo, de hambre, de comida pé. Me diga que bota assim, amento, lo sim virar ladrão, assim tu só me salva a vida de mim. Porque se me ve busca me põe, velho, me digo a comida é na bom ou na malo, mata se lo não mata nenhum NP, pero lo me busca como sepa, me llega me salva a vida de mim. Não me não opinar tanto tenho como passa de uma situação. Agora passa de muita compreender. Pois a mim também conosco, que só mas sim, foi uma situação na Venezuela. Exato. De agora você anda tem o programa que nós tem um para via. Exato na rádio. Conscientemente, mas evitar bastante também natural para mita é que vamos sair para adiante com coisas que não está correto. Sim. Pero mas se também para sobre mita é que o só mas sim, lá mita hobby franco mas é corrupção. Mita um coisa que tem mais problema com nós agora do de programa como mita atrás. Bota mira a situação no bairro, bota mira como o país está atrás. Então a mim lá mita franco que não também tem corrupção. Portanto, não é grave na Venezuela. Pero se não seguir lá constante bias tem nós também, bem nós tem problema. Que a mim, verdade, me tem hobby doloroso para país como a Venezuela, que é número 1 na quantidade de petróleo no mundo, que tem toda outra possibilidade, pero toch esta é uma situação que ainda passa por de pobreza, de miséria, etc. Então, consome se sim é feito com consome se mira, nós não é somente na costa basta bom para nós, não, porque tem uma futura geração, porque segundo está bem atrás, a situação da siga bem atrás devido para a geração não está seguir também. Que o programa que, ok, me está aí conosco, mas sim foi de para que tu na nossa situação também, para nós sacar conclusão para costa não vai roubar com nós. Tapi se programa como esse que pastor não houve de embajada cristã, com nada bisa Kunata pone el partido político na llena cierta cantidad de preguntas con hace en formulario, ¿no? Entonces el pueblo está en visión para quién tiene que votar, ¿no? Entonces ya, ahora voy a mirar contra cosa va a robar na Venezuela, boté meia hora de porque me boté para analizar o bom también de en qué dirección voy a ir el rumbo de país, ¿no? No, hombre, que a mí también miré de manera. Ahora, si podemos hablar un momentito sobre el 9 y 10 de este mes, Carlos. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Es un tema bastante extenso que yo creo que el programa es muy corto para explicar el análisis de lo sucedido. Sin embargo, bueno, corto. El 9 fue un encuentro que pidió María Corina para al pueblo, para explicar, hablar nuevamente, aparecer. Cosa que me tiene a mí muy preocupado y bastante enojado por cuanto que eso y lo que pasó el 10, que eran cosas que se esperaban ya,
Venezuela está dividida la oposición en diferentes partes. Uno, los que querían que sucediera lo que ellos querían. O sea, que el 9 o el 10 fuera el final de todo. Esto es un proceso muy largo. Sí. Claro que apenas el 10 es el comienzo de una transición de algo que está sucediendo en Latinoamérica por primera vez, en los países del sur, sobre todo. Que hay un problema por una elección, que hubo un fraude, y nunca esto ha pasado en la región. Entonces no es fácil. No es fácil que de un día para otro el día tenía que terminar todo. Entonces hay mucha gente molesta hablando por las redes, ahora hablando de María Corina, que va a pasar lo mismo que pasó. Sí, o sea, sí que ahora es igual que lo que pasó con Guaidó y los demás, con Capriles y con todo el mundo, que nunca sucedió nada. Pero esto es diferente, esto es diferente. Digo que las estrategias se logran calladas. No tienen por qué decir lo que van a hacer. En este caso, yo vengo diciendo el éxito de María Corina, con lo que logró con el CNE, el éxito de ella fue porque lo hizo callada completamente, no dijo nada. ¿Qué pasa? Las redes, los políticos, todo el mundo habla que va a pasar esto, que ahora viene tal cosa que va a suceder. Yo escuché inclusive a un político venezolano hablando abiertamente, donde decía a Diosdado, sabemos cómo te estás moviendo, te moviste anoche de la quinta tal de Miraflores para tal, sabemos dónde dormiste, porque tu misma gente nos está diciendo lo que tú estás haciendo. Me parece que eso es algo tan peligroso, tan de todo, por cuanto rompe la estrategia de lo que está haciendo esta señora, que ha tenido tanto tiempo para lograr lo que logró. Sí. Entonces eso rompe completamente los esquemas de la seguridad inclusive, y más aún lo que va a pasar. ¿Qué pasa cuando le dicen a una persona, mira, si tú te mueves para allá, ya sabemos lo que estás haciendo, porque fulano me lo está diciendo? Lo que hace es cambiar el personal que tienen, porque sabe que lo están traicionando. Entonces son cosas que están hablando, y bueno, y es el desastre que yo estoy viendo ahorita. Exacto. Por otra parte, el caso de María Corina, que me tiene preocupado, también molesto, por cuanto se expuso muy abiertamente. Y mira tú lo que sucedió. Sí. Yo hablé en mi familia que eso era peligroso, podía suceder esto, y sucedió. ¿Qué pasa? María Corina se aparece, y la gente de seguridad no tomó los elementos que tenía que haber tomado, porque ni siquiera un chaleco antibala tenía. Nada. Porque yo estuve observando el momento que se presentó abiertamente dentro de un público que había francotiradores, etcétera. Y fíjate tú, que inclusive dijeron dónde se iba a aparecer. El gobierno puso sus personas y agarró y la secuestró de la forma más fácil, que eso no había sucedido nunca. Si hubiera habido una estrategia de seguridad completa como tenía que haber sucedido. En este momento, yo digo que María Corina no la deben exponer más. Exacto. Realmente me parece que no es lo correcto, porque ¿qué pasa si a esa señora le pasa algo? ¿Tú te has puesto a pensar eso? ¿Opinas lo mismo que Carlos? Sí, yo opino lo mismo. Quiero terminar un poquito, quiero terminar algo, que considero que es muy importante. ¿Qué pasa si a esa señora le pasa algo? ¿En manos de quién vamos a caer? ¿Quiénes son los otros líderes? La líder es ella. Ella tiene que buscar cuidarse para seguir. Porque tú crees en Dios, ¿verdad? Tú crees en Dios, ¿correcto? Sí. ¿Usted cree en Dios? Sí, verdad. ¿Tú has visto a Dios? No. ¿Tú has visto a Dios? No. ¿Tú has visto a Dios? Tampoco lo has visto. Creemos, yo también fielmente en Dios. Lo que él profesó, lo que él dijo, es lo que se está haciendo. Esta señora ya apareció una vez, dijo lo que dijo, tiene su estrategia. Dejémosla que trabaje. Sí. Que continúe. Entonces, ahorita, hablando de ella, entonces la posición ahora, hay 4 tipos de oposición. La posición del pueblo, que está en 2. En lo que cree ella y lo que dice que ella es igual que Guaidó. Sí. La posición política, que son los políticos tradicionales, que son los que han apoyado al gobierno, tapándose, que son democráticos y que son oposición realmente y están vendidos al gobierno. Y la oposición real, que es María Corina y su grupo, que son los que están haciendo. Entonces yo quiero, considero que deben dejarla trabajar. Ella sabe lo que va a hacer.
porque lo que logró ella lo logró sola y callada. Entonces, ahorita hay que dejarla que continúe y no seguir opinando ni diciendo cosas en contra de ella. Junior, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo con mi amigo Carlos. Carlos. Sí, hay que dejarla trabajar porque ella, para mi opinión, ha sido una buena estratega en esta parte, políticamente hablando, porque sí, evidentemente los anteriores quizás no han tenido esa entereza que tiene ella, esa fortaleza, ese temple, y bueno, como lo que dice él, o sea, si a ella le llega a pasar algo, o sea, ¿en qué nosotros vamos a fiar? Si ella es la que ha dado como que un paso más allá de lo que no pudieron dar los anteriores. Sí, porque para lo que vos me también, él está Maduro astrobe es posible para él llegar a ser presidente. Tapese él mencionaba para poner Edmundo González en su lugar. Pero él si Maduro no hace con él lo que él hace, él lo está te promemo de paso presidente de Venezuela, ¿no? Sí. Entonces que me equipo está pensa de ser. Pues me está interessante a situação maneira ela vai caminho com pior ainda tá com o Edmundo pouco de Venezuela para sobrar nada proibir etc. Quando a gente tá se vou pôr tudo junto é o pirobet para começar a limitar candidato que me quer que o povo tá querer. Então, botar outro começar a tomar over, então a gana, pero bota acontecer também. Sim. Que vendo é uma situação bem farfelo e é tanto democrático. Nós vamos e tá razão para ir protestar, naturalmente, mas assim não mangruzar lá que costa também de uma direção como não quer. Sim. Que a mim te preocupa também para sancionar, né? Por exemplo, sancionar de merca, etc. E quando também tem consequências de situação econômica. Que é assim, não? Como né? E quando também a mim te vai turbanda. E banda e também assim vai. Pero a trobe Venezuela da nossa vizinha, venezuelana na situação que não está passando de jeito, situação também que nós também para sobra. Agora bom, vizinha roupa cerca, inteira história de Corsol com Venezuela, etc. Que vem inteiro se você parte econômico, é tempo barco e fruta não também aqui não, tudo custa aí. Nós temos um vínculo mais importante com a Venezuela, culturalmente, musicalmente, etc. Que simplesmente algo está tomando lugar do nosso tinguinês, para nós viver. Sim. Não, e quando bisa, e toda a situação que pessoas nós temos bisa agotar coisas que rapidamente, de maneira não zona franca, tá para ter excelente laço com o comerciante de Margarita, Isla de Margarita. Ora bem, tem a situação aqui, com a devaluação de moeda, cultura coisa na leitura que deve nós não nada não porá a tomar lugar. Então e quebro também de Ensel Air também nós temos visa, o tava para grande parte de bina é montante astronômico de riba $80 milhões que o Instituto de Controle de Divisa tava a aguentar. Ou seja, mientras tanto tem grupo grande de União de Corsol simpatizantes, se você mira bono Erwin, puta visa com nanta simpatizar o governo de Chávez e de Maduro, pero não mira com esse tipo de governo a desgraçar a economia de Corsol. Ou seja, a mim também lo me mais gana de bom pensamento riba essa que depois de break comercial, não? Então caminha como estava daqui para o bisa seca também, porque também operação de PDVSA, que a drai não serviria para hopi anya sacando turjus for a operação puro ganagem para o governante na socialista na Venezuela, sem paga entre outros manutenção de nossa refineria. Governo de Corsol arriba PDVSA diante Corte Internacional. Finalmente, a dona governo de Venezuela bom desconto, não arriba a gente essa aqui. Então, o que passa? Ou seja, para nós que não aconteceu nada, não? Então, isso é lamentável. Quando o povo venezolano a beneficiar de isso, é um ângulo também é poder aí, não? Atrobe corrupção. Atrobe corrupção. Nós somos pastorado com um par de compromisso, nós anunciando não disso se vai evidente. Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que você querer na su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Esun que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial.
40 años sirviéndonos pueblo, con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Ponche Caribe, único y diferente, para un momento exclusivo. Distribuidor Leañas y Compañía Anónima. Hasi turismo de mes país cercanos na Adonai Hotel Boutique aqui na Corsol. Com câmara super confortável e espacioso, banho próprio, air conditioning, serviço de Wi-Fi completamente grátis e televisão com 175 canal e muito mais. Pinchel cercanos no swimming pool area e disfrutar cada dia de suculento desayuno diferente. Adonai Hotel Boutique te invitamos bem relax e passe cercanos. Para mais informação, contactanos. Ser nacionalista e assim turismo dembo mes país na Adonai Hotel Boutique, concepto ejecutivo e familiar diferente nos Tauardabo. Heritage Design Inn, antes Rose Inn de Tavio Santiago, está situada en el corazón de Rincón. Heritage Inn, llamada a gerencia cultural del pueblo de Rincón, ainda en boca de pueblo, está conocido como Rose Inn, una localidad de más de 60 años de mandi en mesmo familia rinconero boneriano. Con su cámara renovada para 2 personas, televisión airco, kitchenette y baño privado, y con 2 restaurantes en mesma localidad, pensando que degusta e comida criollo de Rincón. Para más información, contactanos para reservación cerca de Ruby, na teléfono 00599 795 0912. Nos guardamos para donar el trato que merece. Heritage Design Inn. Televidente, continuando con la última parte de nuestro programa, habla con los temas Venezuela y su gobierno, na un cruzada fuerte definitivo. Pensando que está sintonizándonos de la habemos invitado de honor del señor Erwin Rafaela, señor Carlos Fernández y señor Junior Escalante. De ese segmento pasamos a su comentario de lo que no conocen mirano Erwin riba en la situación de Venezuela con PDVSA, arriba inclusive en montante astronómico con una mesera paga y te ave montante ahí no hacer pagar, pues otra tengo o pagar con crudo con lo mesera vini corso como pago. O sea, mi estaba que para Erwin dice brevemente vos situación vos opticar y situación que por mí con Erwin bisami se vos mirando mi bravo me se saco sempre de lado y un te acompañar. Yo no te gustan permit, no? Televidente está dense aquí mi tiene. Está mi ponche Caribe. Amigo, mi ponche y yo, porque yo no tomo ni fumo, pero si bailo pegada y con mi ponche Caribe. Dile años y compañía anónima, no sabía que en 2005 no sabía darle na papiamento también, ¿no? 2025, pastora, minta bebe ni huma, pero sí mi tabalia pegar con mi ponche Caribe. Dile años y compañía anónima. E ponche guta ponche tour ponche Caribe. Es un guta domina Caribe completo. Mes, tapese y llama ponche Caribe. Junior, ¿has tomado alguna vez mi ponche? Sí, me gusta mucho. Y el de pistacho también. El de pistacho también, oh wow. ¿Y qué hace cuando toma mi ponche?
baila junto con nosotros. Muy bueno, muy bueno. Erwin também sabe beber mi ponche. Sim. Me nota gente de consultas no tanto, pero foral ponche crema algo especial. Pero ponche Caribe. Pero Erwin, ¿vos estás casado, soltero o feliz? Você me tá bibelando me ser assim aqui me acompanhar. Vos estás acompañando. Ahora vos estás de buen momento na sublime con esa señora que vos estás acompañando con esposa. Dar mi ponche. Não, sim. Eu principalmente gosto de Anto ponche. Kiko estás segura que bebe ponche de mí? Ambiente. Y Carlos, tú también tomas mi ponche, ¿verdad? ¿Qué hace cuando tomas mi ponche? Bueno, muchas cosas. Mucha travesura, ¿verdad, Carlos? Pues, televidente, maneira para começar. Leanhas e Companhia Anônima tem um mais bonita showroom mês de zona industrial Leanhas e dentro do supermercado na Corsol, Aruba, Boneiro, Steixa, St. Martin, Botahanha, todo produto de Leanhas e hasta na Holanda e Merca Maneira, nós sabemos sempre, mi Ponche Caribe está dominando o mercado mês, Ponche Caribe de Leanhas e Companhia Anônima. Bueno, al final vamos a echar un trago con mi ponche, ¿ok? Vale. Perfecto. Pues me la capa, Erwin, pregunta, ¿sí, Erwin? Para começar, me dá a forma com instalar a quebra. Door com placa não começar a vir com sol não bini. Me tem coisa hobby obes, pero me tem que tá tristamente desconfiança, so próximo bialo vou ver lo tenho mais seguro mesmo com outro loasse. Exato. De refineria no papel mesmo sobre esse me tem que alaguei vai completamente firmar e me tá querer com a situação que ela queda atrás e quase vou ver se é assim mais. Exatamente. Então é me dá que custa vai portar nós também tem que falar desse aí. Mas bom por lá que custa vai acho que eu firmar com não pode mais. Nós apenas então referia com a Lupe a contribuir enormemente na economia de Corsol. E se você mirar com Corsol a Atlanta danke na refineria e acaba de forma é toda uma tristeza, sinceramente, com tristeza completamente. Ahorita que parece que Carlos que pergunta, Carlos, ¿qué efecto para un punto que me preocupa muchísimo ahorita, ¿no? ¿Qué efecto puede tener el cierre de la embajada holandesa en Caracas? Ahora vino también, tengo entendido, la orden que también el consulado de Venezuela que está aquí en Aruba y Curazao tiene que retirarse. ¿Cómo ves esto? ¿Es cierto eso? Bueno, hasta ahora la información es esa, de ser cierto, que hasta ahora todo el mundo dice que es cierto. Por supuesto, el efecto completamente negativo por cuanto en la documentación que el venezolano tiene que sacar lo que es la visa para venir a la isla, que ya se está moviendo. Con esto inclusive se paraliza un poco más y ya la venida del venezolano para acá se limita muchísimo. Los familiares, los que vienen la parte de vacaciones, la parte de turismo y la parte comercial se para completamente. Mira, tú sabes lo que por la parte interna, o sea, por la parte interna, igualmente, muchos venezolanos aquí, su problema con pasaporte, con documentaciones, se para también. Entonces, es un efecto totalmente negativo. Mira, tú sabes, a mí me dio mucha tristeza en diciembre pasado ver un grupo de 16 personas de mi familia disfrutando y derrochando el dinero en grande en España, porque cuando fueron a buscar visa para venir a Curazao no lo consiguieron. Y todo ese dinero se fue para allá, a España. Fue toda una tristeza, ¿no? Camina con no me esté diciendo ahora que está así aquí. Ahora, Junior, ¿puede esto tener efectos también sobre el mercado flotante de los barquitos fruteros? Me refiero a los documentos de entrada y salida, ¿crees? Sí, tiene un efecto negativo porque en Curazao mayormente es un país donde importa muchos productos o importaba muchos productos de Venezuela. Y salía más económico por la distancia entre Venezuela y Curazao. Ahora, por ejemplo, si vamos a estar ante un cierre o un futuro cierre, no se sabe qué va a pasar, esa economía que tiene, por ejemplo, la parte de los barcos fruteros ya no va a estar más con Venezuela y los precios van a subir un poco más porque van a tener que importar
productos de otros países, por ejemplo en este caso que digamos el más cerca es Colombia, pero a su vez está más lejos que Venezuela y eso va a incrementar los precios aquí en Curazao. Y sí tiene un efecto negativo para esta tierra porque el adquirir productos a mayor precio, el poder adquisitivo queda menos, o sea, vamos a adquirir menos cosas para poder subsistir aquí. Y no solamente eso, el mercado flotante, ¿no, Erwin? Lo que cuiden de pobre, no se corso, no puedo comprar en un supermercado, nada, compré nada, saco de nada, cebolla, tomate por un montón, de repente para 1 o 2 florincos, una nota así de supermercado, que me está afectando también, ¿no? Ahora, el secretario de Estado de Merca, Marco Rubio, me está pensando lo que o Carlos avisa, é maneira que Maria Corina vinta manejar inteira táctica de coisas, não? Empurrar assim nada tem que Trump não sinta de poder, ou seja, é o momento que o programa está saindo e já Trump a tomar posição, não? Pero Marco Rubio, como seu secretário de Estado, está um homem que está disposto a trabalhar para, quando visa para ajudar a sacar a Venezuela dessa situação, não? Ou seja, com Erwin está pensa, mira a situação. Ou seja, a mim ora se trata de mercado, me toque outro lado assim, só me que para ojalá pode chegar numa situação se mercado intervenir de uma maneira que está convenir Venezuela completamente. Se me que para suceder, me que para não assim mal uso de poder para petróleo que gosta. Exatamente. Então, mercado tem uma reputação nesse sentido aí, pero a Troia vai esperar que a solução que vem com o mercado tem intervenir de uma maneira positiva, que o país não tem que perder. Exactamente. Ahora son muchísimos los países que ahorita están apoyando a María Corina y Edmundo y reconociendo de que él es el presidente nuevo de Venezuela, ¿no? Eso es una de las cosas que yo creo que Guaidó empezó a hacer su trabajo, pero lamentablemente sobre la marcha no se dio lo que tenía que hacer. Pero esta señora ha trabajado muy duro detrás de telones. Y Edmundo afuera también, ¿no? O sea, ¿cómo piensa ahorita entonces? ¿Cómo ves tú esa situación? Es que es una situación diferente a la de Guaidó y la de todos los demás atrás. Por cuanto anteriormente nunca hubo las pruebas. O sea, que sobre eso que se están pasando ahorita, las pruebas. Si no hay prueba, se titulaba nuevamente presidente y ya está, porque ellos tenían las de ellos y eso es lo que salía. En este caso es completamente diferente. Entonces ahora yo vuelvo, insisto, hay que tener fe, confianza y espera. Y la última cosa que hizo, el de autonombrarse ahorita, él mismo perdió hasta gente que era amigo de él, como Pietro, ahora está en contra de él. Exacto. Como Brasil y todo, ¿verdad? Entonces yo digo que en ese sentido ya a nivel internacional ya los gobiernos no están a favor de lo que está haciendo él, y lo nombran dictador, así dicen de él, ¿no? Sí, es que casualmente eso era lo que estaban esperando, a ver qué pasaba el 10. Sí. O sea, si se titulaba, o sea, si se autonombraba, ahí es que comienza el nuevo proceso. Sí. Pero comienza, no es que ese día se tenía que terminar todo. No. Ahorita, como estamos hablando entre telones, no es que el 20, cuando se monte Trump, igualmente van a esperar que ese día va a pasar lo que va a pasar, lo que la gente quiere que pase. O sea, no. Sí. Sigue un proceso. Sí. Quizás él va a ser el apoyo, Marco Rubio o las personalidades que están detrás de todo esto van a comenzar el nuevo apoyo, pero eso no quiere decir que ese día también va a terminar todo. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que una cantidad de venezolanos piensan, ¿no? Que tal fecha, ahí se acabó todo. Esto es un proceso, como decía antes, largo o corto, no sabemos, pero de que va. ¿Qué piensas tú? Ay, qué bueno que ya, si ya hemos esperado ya casi 27 años, que nos cuesta esperar un poquito más que de verdad la cosa vaya a cambiar. Y no va a cambiar de la noche a la mañana, porque primeramente cae este gobierno, lo que sigue también es algo ideológico. La cantidad de personas que han crecido con este gobierno tienen esa mentalidad todavía de socialismo, de todo fácil. Y cambiar la mentalidad creo que es aún más difícil que que cambiar de gobierno. Sí. Porque lo que queda ahora es tratar de convencer o tratar de hacer que los venezolanos que han crecido con este gobierno cambien su manera de pensar. Que hay otras cosas mejores a esto, a lo que es el facilismo, a lo que es vivir con lo justo, ¿no? O sea,
podemos aspirar a más, ser ambiciosos de la manera sana. Sana, Sí. exactamente. Y entonces no es simplemente que, ay, no, cambia el gobierno y ya no. Lo que quedamos ahora, ok, cambió el gobierno, pero no, y nosotros como venezolanos que ya nos sembraron esa mentalidad que teníamos desde pequeños, porque hay muchos jóvenes que no han salido de Venezuela y han crecido viendo este gobierno, no han visto otra cosa. Hay una costumbre. Allá hay una costumbre. Hay una costumbre y para ellos eso es normal. Como mujer, que si tú llegas a parir por cada hijo te dan tanto dinero. Es con el tanto. Paternalismo, Eso es venezolano. Que estava antes hopi trado, hopi dinar para virar flojo. Com nanta cinta agora abre mão, nanta conformar com um saco de arroz, com um saco de harinha pan, no que lucha na nota. É venezolano de antes, gracias a Dios que no todos son así, porque hay muchos venezolanos que han pasado, bueno, la de Caín en el extranjero, También. pero hoy están muy bien, ¿no? Que me dio que lamentablemente no tiempo acaba, era un equipo que era bizarro. Local que menino que visto foi exatamente o importante eu concordo com portatina na colanda que situação aqui Sim. e conosco outro Yes. e onde que acostumbrar com certa forma ele queda da direção aí Exacto. costa hobby complicado você a trove de um dia para outro solução no bem Pues acaba, no, exactamente. Ahora, lamentablemente se nos fue el tiempo. O sea, Venezuela dijimos que está frente a una cruzada nueva. Fue la pregunta. ¿Piensa que es así? Sí, una crisis, sí. Una crisis no solamente política, sino también social, en la cual tenemos que reeducar. Queremos un cambio, el cambio también tiene que ser dentro de lo que es de cada venezolano, reeducarnos para que quitarnos esa costumbre, ese mal hábito que teníamos de que no, que todo es fácil, que todo es, pensamos que todo va a caer del cielo, no. Hay que regresar al venezolano de antes. Que era trabajador y luchador, que tengo lo que tengo porque me lo sudé. Me lo sudé. Me lo sudé y valoro, porque eso es lo que pasa ahora hoy en Exacto. día. Que mayormente hoy en día no valoran lo que tienen. Exactamente. Porque como simplemente esto me lo regalan, a mí me da igual si se quiebra o no se quiebra, porque no me costó nada. Exactamente. Pero si me costó esto, Lo cuidas. sacrificio, yo lo cuido como si fuese algo preciado. Exactamente. Se nos fue el tiempo. 10 segundos. Último mensaje tuyo referente a todo esto, Carlos. Bueno, mira, económicamente Venezuela, en la próxima transición, yo tengo una fe total de que económicamente no va a ser tan difícil porque hay mucho apoyo internacional. En la parte interna, sí, lo que está hablando ahorita, la mentalidad de la gente nueva, o sea, tiene que ir nuevamente a un nuevo país. ¿A cuánto tiempo le darías tú ahorita para esa transición, para que el mundo llegue al poder como nuevo presidente de Venezuela? A que llegue al poder él, mira, estamos en la espera. Eso todavía no sabe nadie, eso no sabe Dios ahorita. Acuérdate que Estados Unidos Abby, ofreció $25 millones por tanto Nicolás Maduro como por Diosdado Cabello, porque lo capturan, ¿no? Eso es otra cosa, Entonces, mucha gente piensa que es porque lo van a matar. No, Estados Unidos no quiere que lo maten, lo quieren agarrar, capturar, ¿no? Y hacerle juicio. Eso es lo que ellos quieren. ¿No estás de acuerdo que cosa? Het type de economie dat doen is persoonlijk benamelijk sobre ja met een tiki vervelen zo gewoon ja met keren commissie en de época de poder aí passou em menor merecer. Sí, vitalicio. Mi nota pro violência me tem tiki difícil maneira aí, pero me tá entrestando tá em situação maneira tá que tá inaceptável. Exacto. No, a mí también. Que mira, yo quisiera ver Venezuela como yo lo viví durante 20 años, hace años atrás. Así quiero yo regresar. O sea, Amén. Mira, a ese país que lo tenía todo, con gente amable, que todo el mundo decía, pasa a mi casa, entra, come aquí conmigo. O sea, no gente pasando, sí, comiendo de pipotes de basura. Sí. Yo no quiero ver al venezolano más en esas situaciones, ¿no? Pues vamos a esperar. Yo pienso que todo es tener mucha fe en Dios y que sea lo que Dios quiera. Pero yo pienso que ese cambio no va a durar mucho así, ¿no? No. Okay. Pues Junior, muchísimas gracias por haberme a ti. honrado con tu presencia. Carlos, tú también. Erwin Machadang, que honrarme con presencia. Prazer imenso ter vindo lá também. Sí, un honor y compartir con un colega de 30 años también. Mesco asunto con nosotros de lucha. Dios bendicionado, Dios, que Dios lo bendiga, queden bellos como son por dentro y por fuera. Queda bonita manera de botar y por fuera. Entonces, aquí te el bien de no sé de noche.
Lamentablemente, en un programa así interesante, que nos está espera de verdad, que pronto lo viene un luz para venezolano. ¿No? Y ahora que viene, me estoy seguro que cosas derecha para él, lo derecha para nosotros también, pues ahora que siempre manera me volver a ratificar el mejor turista para nosotros aquí en la Corsó, Río Janeiro, ta, y los seres venezolanos siempre cuando es siempre buen gasta con nosotros. Pues televidente, un danke un día más. Na turnos anunciantes también, un programa tras programa te ayuda a nos pasar para adelante en nuestro maravilloso equipo técnico, pero para el nabo televidente un día más a permitirnos durante el calor de hogar o de establecimiento comercial. Más tanque para su feliz noche, Dios bendicionado y recibiendo un de sabor curacaleño, boneriano, rubiano, venezolano. Y para ustedes en la curva de Emboag de Wing, vaya, baqueache. Y tú lo agarraste. Claro. ¿Y tú? Eso, seguro. lo sentí. Entonces la gané. Leáñez y Compañía Anónima a presentar De Frente con Lupe.